Carlos Escliar nos invita a analizar el estar juntos desde una perspectiva filosófica que nos invita a reflexionar. Estar juntos significa principalmente convivir, relacionarlos los unos con los otros. En este sentido, no se trata únicamente de un concepto, sino de un conjunto de palabras que nos ayuda a describir. Si nos adentramos más a un punto de vista escolar, el estar juntos lo analizaríamos no únicamente de la forma que se podría definir como reunirse, sino desde las prácticas, acciones, reacciones, actitudes e incluso dificultades y conflictos que se presentan al estar juntos. En múltiples ocasiones nos centramos en mayor medida en lo fácil, en lo conocido, en lo que sabemos y podemos, restando la importancia a lo que desconocemos, siendo esto un punto muy interesante para ir más allá. Me permito citar a John Luke Nancy, que en el 2007 nos dijo que estar juntos implica afectar y ser afectado, lo que considero muy apropiado, porque al estar e interactuar con otros, siempre va a haber un aporte, ya sea positivo o negativo, que hagas y que te hagan a ti. Si lo que pretendemos en las escuelas al estar juntos es una interacción sin ninguna inquietud o turbulencia, no se estaría hablando de algo real. Sería una interacción sin ningún fin, sin ningún propósito, debido a que, desde mi perspectiva, estar juntos enriquece, al ser un intercambio de experiencias, actitudes y valores. Para que esta interacción se produzca es necesario el lenguaje. Sin embargo, se debe hacer un buen uso de este, porque muchas veces lo único que hacemos es hablar, articular palabras de manera acelerada, sin detenernos a pensar en lo que realmente expresamos o queremos expresar. En otras palabras, hablamos sin decir nada. Diferencias, diversidad. Actualmente el término diversidad lo hemos utilizado para definir la diferencia, pero si nos ponemos a analizar el concepto de cada uno de estos términos, ¿es correcto suplir el uno con el otro? Hablar de diversidad implica un concepto del otro, de lo fuera de lo común, de lo anormal. Es un concepto que permite describir, ya que se adapta a cualquier cosa, como personas, objetos o animales, solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces, atribuir el concepto de diversidad es hablar de inclusión. ¿Está implícito en él? ¿O únicamente utilizamos el concepto de diversidad como una forma de hacer que lo diferente no parezca tan extraño? Carlos Escliar habla sobre la conversación que sostuvo con maestras y maestros mientras les preguntaba sobre las diferencias y cómo las percibe. Y comenta que notó que estos antepusieron la complejidad de la inclusión, porque es algo que vemos cotidianamente en nuestra vida, no nada más en esta conversación que tuvo Carlos Escliar con estos docentes, sino que en la mayoría de ocasiones, al anteponer las diferencias, al ponernos a pensar en las diferencias, automáticamente en nosotros persiste o llega este sentimiento o este poder de exclusión, porque creemos que lo que es diferente no pertenece, no merece pertenecer. Creemos que por ser diferentes, por tener diferencias, necesitan su propio lugar y no somos capaces de acogerlo. En cuanto a las diferencias y la ética, Carlos Escliar nos habla que debemos ser capaces de dejar a un lado estas teorías que tenemos en cuanto a las diferencias sobre la debilidad, sobre lo fragmentario, sobre lo vulnerable. Dejar a un lado que las personas diferentes son débiles, son necesitados y tenemos que verlo más allá, verlo como son simples condiciones que nos hacen humanos.
ya que todos tenemos diferencias, todos tenemos cosas que nos hacen diferentes a otros, pero como estamos acostumbrados en esta sociedad actual, hay ciertas diferencias que son aceptadas socialmente para establecer vínculos con los demás, y en cambio hay otras diferencias que no son aceptadas y son excluidas y discriminadas. Debemos dejar de esto a un lado y aceptar totalmente todas las diferencias, dejando la meritocracia de un lado, dejando este sentido tan común que tenemos de si mereces pertenecer, adelante, lucha por ello. Debemos de permitir que todas las personas permanezcan, que todas las personas puedan generar vínculos absolutamente con todas y todos. Y una vez más buscando el bien común, el bien social, no el bien de solamente la hegemonía. Sobre la ética, debemos volver a pensar nuestra relación con aquello que difiere de lo que creemos ser nosotros mismos. Debemos sincerarnos. Debemos dejar a un lado la política de la debilidad para apelar a nuestra sensibilidad. Debemos otorgar autonomía, lo cual no implica abandonar, simplemente es dejar en paz. Sobre diferencias, cuerpo y soledad, Carlos Escliar habla sobre el pecado fisonómico. El pecado fisonómico viendo como esta costumbre que tenemos como sociedad de fijarnos en las apariencias físicas y sobre esas apariencias físicas delimitar a las personas, excluirlas y agruparlas, porque no importa qué tan inteligente es esta persona, qué tan exitosa pueda ser, qué tanto valor pueda tener, si no complace a la vista. Y a prueba de esto, pues hemos encontrado diversas frases como que tu, tu cara, tu físico, la forma en cómo te ves es tu primera carta de presentación. Durante muchos años se ha antepuesto el valor del físico a el valor como personas que todos deberíamos tener, imponiendo como sociedad un listado de requisitos a cumplir, y se nos ha hecho tan fácil rechazar a aquel o aquella que no los cumple. Debemos de construir nuestro pensamiento, dejar a un lado la imposición de cumplir con un cuerpo hegemónico y empezar a darle a cada individuo el respeto que se merece por el simple hecho de ser un ser humano. Existen cuestionamientos que no cumplen con ciertas funciones, pero sí cubren los dilemas del mundo, buscando una igualdad universal, una equidad y calidad para cada persona sin importar sus características y rasgos físicos. Sigue produciendo desigualdades, inequidades y reformas educativas sin significados concretos para una educación de manera favorable y completa. La educación de los niños sordos ha sido un problema tan notorio que en sus resultados se ven envueltos las afirmaciones, marchas y contramarchas, hasta el punto de crear discontinuidad en algunos casos, pues se ha creado un verdadero abismo entre los niños sordos y la comunidad educativa en general. Desde los años 80 del siglo XX, los modelos educativos bilingües para los niños sordos se vio afectada por Venezuela y Uruguay, pues ellos insistían en plantear cuestionamientos que no hacían más que transformar la educación para las personas sordas. Se confirmó las necesidades de un acceso temprano a la lengua, algunos problemas de accesos a pequeños entornos lingüísticos. Se abrió la puerta a la conciencia de la necesidad de una educación plena, pues las inmensas dificultades
mantenían una restricción, pues los adultos sordos no elaboraban suficiente material para los programas de educación para los niños sordos. Pero sin embargo nos aclara que pensar definitivamente en la educación de los niños sordos no puede reducirse a un simple problema, sino que se trata de una cuestión política pública para decirlo mejor, que se creía que era para la infancia y mejorar la inclusión. Sin embargo, ahora en la actualidad nos podemos dar cuenta que no hace ya mucho tiempo la lengua de señas se ha implementado en las escuelas. Por lo tanto, cada vez que un niño sordo utiliza la lengua de señas, un adulto participa menos en las comunidades sordas. Así se reduce un encuentro cultural entre el niño y un adulto sordo. Por lo tanto, es una buena parte, ya que las escuelas de educación especial poco a poco se han adentrado en una educación en general para una escolarización en común. Todo el poderío que se reúne en torno de lo normal, de la normalidad, encierra al mismo tiempo una profunda sospecha a propósito de su origen, su construcción y su fundamento. Ver la realidad en la educación implica una confrontación entre aquello que parece ser lo correcto y lo que se desvía de lo común o idóneo a algo que se espera. En la actualidad, esta educación es más optimista respecto a los sujetos que en décadas pasadas no se tomaban en cuenta. Ahora, estos se toman en cuenta y son parte de esta actualización pedagógica que se tiene en la actualidad. Antes estos permanecían fuera, estaban en la oscuridad, y ahora hay una nueva mirada hacia ellos. Ahora se piensa en recibirlos, educarlos, en nuevos escenarios en la educación. La normalidad puede ser un arma que se ve afectada según las experiencias y la fragilidad del mundo. Pensar en las experiencias de la fragilidad supone invertir en el entramado discursivo sobre la buena normalidad y la mala anormalidad. Es por ello que debemos alargar ese pensamiento que nos hacen creer. Estamos en un mundo fragmentado en el que todo se convierte en reglas y las excepciones o las diferencias no aluden al mundo, no pertenecen. Hay una historia conflictiva entre lo normal y lo anormal que hace que no exista un paraíso de la inclusión. No hay un solo camino ni una sola dirección a la cual seguir para lograr la inclusión. Todos somos diferentes y el ser diferente no es malo. Carlos Scliar se hace dos preguntas. La primera es: ¿puede el pensamiento educativo surgir de la aparente naturalidad del aprender y ensañarse contra los que no lo logran en tiempos y en los modos establecidos? ¿O el pensamiento pedagógico nace justamente a partir de la experiencia que contradice dicha naturalidad? Es decir, de la experiencia de lo vulnerable, lo frágil. Estas preguntas que se hace Carlos Scliar me hacen llegar a la conclusión de que los cambios surgen de la idea de lograr que todos aprendan, cambiar los tiempos y modos en los que los alumnos son atendidos, responsabilizarse por todo el alumnado y no solo por los que son considerados normales. Este pensamiento pedagógico para llegar a la inclusión nace a partir de las experiencias, para contradecir al sistema sobre lo que es para ellos natural y los que son vulnerables o son considerados vulnerables por ser diferentes. Las decisiones que se han tomado en el ámbito educativo muestran una sola dirección y ocultan las verdades entre dos estructuras. No hay un progreso, pero solo queda decir que lo que no se sabe ya se sabrá, lo que se ignora ya se revelará, pues el centro de gravedad es uno y siempre el mismo, lo normal. En la travesía por la normalidad, el camino está lleno de invenciones y descubrimientos, a fin de reconducir a los perdidos y desdichados a su verdadera senda. Sí, la historia de la educación es la historia de la normalidad y la anormalidad. Y es también la historia moral de lo correcto e incorrecto a lo largo de las épocas, las palabras y las instituciones. Hay dos rostros. El primero es el pasaje de lo tortuoso a lo monstruoso, de lo monstruoso a la deficiencia, de la deficiencia a la discapacidad, de la discapacidad a la diversidad. Y el otro rostro es desde el aislamiento hacia el emparejamiento, desde el emparejamiento hacia la segregación, desde la segregación hacia la exclusión, desde la exclusión hacia la integración, desde la integración hacia la inclusión. La diferencia entra en lugar de la alteridad, pero esta no hace más que arrojar lo que no es común, lo indefinido, lo extraño o lo que no tiene nombre. Al pensarse en la diferencia, se siente más miedo que pasión,
más repugnancia que conmoción, ya que se tiene miedo a lo que no es común. Hay un cierto rechazo hacia lo diferente, a lo que no se considera cotidiano,